Listo. Entonces, la clase pasada empezamos a ver el libro de Éxodo, ¿cierto? Vimos una pequeña introducción de cómo termina este libro de Génesis y empieza Éxodo y cómo se empieza a armar de ser un simple pueblo, empezar con 70 personas a terminar casi en una nación de 3 a 6 millones de personas, eso como muy cómodamente, muy tímidamente esos números, ¿cierto? Pero sabiendo que puede haber mucha más cantidad de personas, ¿cierto? Entonces vamos a ver el bosquejo para ya entrar directamente a este libro de Éxodo, donde vamos a poder entender mucho más acerca de lo que Dios quiere hablarnos de la escritura, ¿no? Entonces vamos a ver, este libro se divide en 50 capítulos o tiene 50 capítulos, ¿sí? Y los vamos a dividir en varias secciones. Entonces la primera sección vamos a ver de los capítulos 1 al 7, la historia de Moisés, sus comienzos y todo lo que sucedió en el tiempo en que estaba en Egipto, hasta la salida hasta que sacó al pueblo de Egipto. Eso es lo que nos relata primeros capítulos. Después vamos a ver en la sección 2, pues los juicios, o sea, de los capítulos 8 al 13, vamos a ver las 10 plagas o los juicios divinos a Egipto. ¿Qué significan estas plagas? ¿Qué fue lo que Dios trató de mostrar a través de estas plagas? ¿Y qué era lo que realmente estaba juzgando? ¿Estaba juzgando al pueblo egipcio o lo que realmente ellos estaban adorando? Todo eso lo veremos en esta sección. Después, en la tercera sección, vamos a ver la salida de Egipto, lo que es el primer éxodo, ¿sí? Y que es una antesala de lo que va a venir después ya para nosotros, que es lo que es el segundo éxodo, ¿no? Un anticipo de lo que vamos a vivir nosotros ya más adelante. En la sección 4 de los capítulos 19 al 25 vamos a ver la ley o la entrega de la constitución divina al pueblo de Israel, ¿sí? Así como ellos eran esclavos, tenían que cumplir las funciones de otra nación, ellos también tenían que salir y tener una constitución divina que fuera diferente, pero que los llevara a lo que el Eterno quería de ellos, ¿sí? Y eso es algo que no se ve tan claramente o que no lo vemos fácilmente en en otros reinos, ¿no? Listo, entonces, para tenerlo presente. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos tener paciencia? Necesitamos tener ¿por qué nosotros tenemos que tener una constitución divina? Porque es que nosotros tenemos que regirnos de algo, porque el ser humano necesita siempre unos límites. Para ser racional, nosotros necesitamos basarnos y enfocarnos en algo, porque si nosotros nos damos riendas a todo lo que queremos o todo lo que deseamos, definitivamente no vamos a llegar al lugar que debemos estar con el Eterno, ¿cierto? Entonces, esto es algo que debemos de tener claro, ¿listo? Por eso necesitamos una constitución igual que cualquier otro país, pero pues la de nosotros es con tal de agradar al Eterno. Pero más que esa constitución, Dios no nos la dio para agradarle a Él, sino para cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque Él sabe, como un buen diseñador, dio el manual para que nosotros nos pudiéramos cuidar, nos pudiéramos, tuviéramos cuidado de ciertas enfermedades, de ciertas cosas, que eso ya lo vamos a ver en el libro de Levítico, como toda esa ley que nosotros antes pensábamos que era un yugo totalmente pesado, realmente nos va a ayudar más bien a nuestro bienestar que más hacer una carga pesada que otra cosa, ¿sí? Y por último, vamos a ver la última sección, que son de los capítulos 25 al 40, que ya nos empieza a hablar del tabernáculo y su culto. Todos estos capítulos, si miramos, son casi 15 capítulos, de los cuales es donde más tiene énfasis
este libro de Éxodo, ¿sí? Es donde más nos habla de una cosa en particular que es el tabernáculo, ¿listo? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, que cada cosa o cada énfasis que se le da en un libro es porque Dios tiene un algo importante que decirnos en cada uno de estos énfasis, igual que cuando vimos con la vida de José, que es el énfasis del libro de Génesis, vemos que es un tipo de lo que había de venir después para el tiempo de Yeshua, ¿cierto? Es el tipo de Yeshua, es una representación de lo que Yeshua iba a sufrir y iba a vivir en carne propia, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la sección, con la primera sección, con la historia de Moisés, ¿sí? Recordando y mirando varias cosas que él hizo a lo largo de su vida. Entonces vamos a ver que Moisés, realmente en hebreo se escribe Moshe, acá no se lo escribí como se escribe, se los quedo debiendo, y es sacado de las aguas. Eso quiere decir Moisés, y eso no lo dice la misma escritura cuando la princesa recogió y vio al niño allí en las aguas, pues ¿qué dijo? Pongámosle Moisés porque fue sacado de las aguas, ¿cierto? Ella misma nos dice qué es o qué significa el nombre de Moisés. Entonces, ¿qué representan las aguas según Apocalipsis? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 17:15, que dijo, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué nos quiere decir las aguas? Las aguas en Apocalipsis quiere decir naciones, lenguas, pueblos, ¿sí? De diferentes razas, costumbres, colores, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir acá con Moisés sacado de las aguas? Es decir, un profeta, un guía que va a salir de las naciones y que va a gobernar las naciones, ¿sí? Y eso es algo, una antesala de lo que iba a pasar después, de algo que pasó con Yeshua, algo que hizo Yeshua, que él salió en medio de su pueblo, en medio de las naciones, a reinar las naciones, que eso es lo que va a llegar ya a ser en el último de sus, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿sobre dónde va a reinar el Mesías y por qué fue el significado de que Yeshua caminara sobre las aguas? ¿Se recuerdan ese caso cuando los apóstoles estaban allá pescando y de repente dicen, ay, viene como un fantasma, vea, 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 por allá viene un fantasma, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces pensaron que un fantasma, pero cuando se empezó a acercar, ¿qué vieron? A Yeshua, a su maestro. Y Pedro fue el primero en decir, venga, si tú eres Yeshua, si tú eres mi maestro, haz que yo también camine por las aguas, ¿cierto? Pero Pedro se asustó y de una vez se hundió, ¿cierto? Recordamos muy bien esta historia. Entonces, saber el significado de que Yeshua está caminando sobre las naciones, que Él es el que las va a reinar, que Él es el que las va a gobernar, definitivamente vamos a saberlo, ¿cierto? También, ¿quién es el único que puede calmar la tempestad? Había otra noche donde los discípulos realmente estaban allí en el barco, Yeshua también, Yeshua fue y se acostó a dormir y empezó una tempestad cual nunca la habían visto, una tempestad muy dura donde el mar había para allá y para acá y ellos los discípulos, nos vamos a morir, nos vamos a morir, y levantaron a Yeshua todo asustado. Yeshua que les dijo, cálmense, ¿qué pasa? ¿No es que no tienen fe? Y fue nomás y les dijo ahí, Yeshua les dijo a las aguas, calma, calma. ¿Y qué pasó con las aguas? Se calmaron. Hubieron una paz total. Hasta los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién es este que hasta la naturaleza le hace caso? Imagínense, ¿no? Entonces, todo esto nos hace recordar que Yeshua es el que va a reinar sobre la naturaleza, va a reinar sobre las naciones, y eso está profetizado en el libro de Isaías. Ya cuando lleguemos a esa profecía, vamos a verlo ya más a profundidad. Entonces el Mesías pues viene después de una pesca milagrosa, sale de allí, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues en estos capítulos nos ilustra
este profeta que va a ser semejante a Moisés y que es el Mesías, ¿sí? El Mesías es el profeta que es el que Moisés, más adelante en Deuteronomio lo vamos a ver que Moisés profetiza de este profeta, ¿cierto? Entonces, vemos acá ya un gran rasgo de lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces nos muestra cómo a cuidar, salvar y preservar a Moisés directamente con solo sacarlo en medio de las aguas. Ve cómo se lo entrega y a pesar de que su verdadera madre tuvo que dejarlo al azar, recordemos que lo dejó fue en el río Nilo, en un río donde estaba lleno de cocodrilos, lleno de cosas y ¿qué iba a hacer la madre? O sea, ¿qué prefería? ¿Entregarlo a las autoridades egipcias para que lo mataran, lo mandaran por un peñasco o definitivamente lo iba a dejar a la orilla del mar y que Dios fuera el que tuviera compasión de ese niño y tuviera misericordia de ese niño? Increíble, ¿no? Una madre poderse despojar de su hijo y decir, Dios mío, te lo entrego, está en tus manos, te lo dejo acá, tú verás qué vas a hacer con él. ¿Cuán de nosotros o de ustedes que tengan hijos podríamos hacer eso, de dejar a nuestro hijo recién nacido en un río lleno de cocodrilos, lleno de todo? Muy poco, ¿cierto? Sería difícil uno poder coger y tomar esa elección, ¿cierto? Entonces, eso fue algo de lo que hizo esta mujer. Pero, ¿qué pasó? Hubo alguien que sí custodió a ese niño a lo largo de todo el río. ¿Quién fue? Miriam, su hermana, ¿sí? Miriam custodió al niño a pesar de que ella muera muy joven. Ella custodió al niño a la orilla de toda la orilla, estuvo pendiente que estuviera bien hasta que se dio cuenta que la princesa lo sacó de las aguas y lo quería adoptar. ¿Mm? Y si hacemos una comparación con Yeshua, ¿quién fue el que crió, que veló por Yeshua, que pues, que estuvo pendiente de él durante todo su crecimiento? ¿Quién fue? ¿Quién me puede decir? Nada, les pregunto así al azar. María Elena, ¿tú quién crees que fue quien crió a Yeshua? María Elena, ¿sí estás? ¿Puedes hablar? Su madre María. Exactamente, sí, María. Y si nosotros realmente miramos en el hebreo, eso lo vimos creo que en el curso básico, sí, Yana, María también, muy bien. En el curso básico miramos que realmente no se llama María, sino Miriam, ¿cierto? Y ya al ver que conectan las dos estuvieron pendientes de aquel que iba a salvar a su pueblo, pues imagínense cuánto tipo, ¿no? Cuánta relación no vemos acá y cómo Moisés realmente está representando al Mesías o está mostrando un antes de lo que iba a suceder con el Mesías, qué era lo que él iba a hacer, ¿cierto? Ya lo vimos en José, ahora lo estamos viendo en Moisés. Y si ustedes se ponen en la tarea de mirar a cada uno de los personajes de la escritura, realmente se van a asombrar que cada uno de los personajes de la escritura muestran algo de lo que vivió Yeshua a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida. Sí, es un tipo de lo que realmente Yeshua iba a hacer o va a hacer a lo largo de toda la historia. Y es increíble ver eso y saber que Yeshua realmente está, como lo dijo él, en todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No sé si hasta acá quedó clara la primera sección, igual no vamos a entrar a muy de lleno a conocer mucho la vida de Moisés, ya la hemos visto en películas, entonces tenemos un poquito más de idea de la vida de Moisés, pero si tienen dudas, me las pueden decir y claro, con mucho gusto las vamos a responder.
¿Tienen dudas o algún comentario de la primera sección de acerca de la Este, vida de Moisés? Dime, Yana. no sé si podrías volver a explicar de Jesús caminando en las aguas. Es que justo me entró una llamada y no escuché esa parte. Vale, no hay problema. Entonces, Gracias. recordemos que en Apocalipsis dicen, de un momento, se me seca la boca. En Apocalipsis recordemos que dice que las aguas son símbolos de naciones, pueblos, lenguas, ¿sí? De la diversidad de gente que hay a nivel mundial. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que representa o qué quiere decir que Moisés es sacado de las aguas? Que Moisés va a liderar a un pueblo que no va a ser solo Israel, sino que va a ser también a nivel de extranjeros, ¿sí? Eso era lo que representaba casi el ser sacado de las aguas. Al Yeshua caminar sobre las aguas, ¿qué quería decir al pisar, al estar caminando sobre ellas? Es que iba a tener autoridad sobre todas las aguas, ¿cierto? Entonces, al tener autoridad sobre todas las naciones, pues de lógico que eres el que va a reinar en medio de todas las naciones, y eso lo podemos ver en Isaías 56, si no estoy mal, donde ya dice que vienen las naciones y lo van a adorar y le van a servir. ¿Mm? Eso es lo que representa casi, y por eso Yeshua caminó sobre las aguas, por eso tuvo hasta el poder de calmar la tempestad. O sea, él tiene el poder de toda absoluta, de la naturaleza como de las naciones como tal, ya cuando venga a reinar, ¿no? No sé si ahora sí lo entendiste, Yana, y ya les quedó más claro a los demás. Oh, sí, claro. Gracias. Listo, vale, no hay problema. Entonces vemos desde incluso desde la vida de Moisés la tipología de todo lo que vamos a ver. También en la vida de Moisés hubo un momento en el que él quiso salvar al pueblo por su propia mano. Él dijo, yo siendo príncipe de Egipto puedo salvar a mi pueblo, puedo rescatarlos. Fue y se presentó y trató de calmar y de disipar una lucha entre dos hermanos. ¿Y qué fue lo que le dijiste? ¿Qué fue lo que le dijeron estos dos hebreos a los que él trató de calmar? ¿Qué le dijeron? No, ¿acaso tú quién eres que nos vienes a juzgar y nos vienes a decir cómo debemos portarnos? ¿Acaso quién te puso a ti por juez? Y fue lo que le dijeron. O sea, ellos dijeron, venga, ustedes aquí, ¿quién te mandó a ti a juzgarnos? Sí, él dijo, pues, bueno, no quieren, pues, ¿qué pasó? Y después le dijeron, ¿acaso tú no mataste ayer al egipcio? Ahora nos quieres matar a nosotros. Pues ahí sí, definitivamente. ¿Qué pasó? Pues salió corriendo, dijo, no, acá ya me delataron, ya me descubrieron, mejor me voy. Y ahí fue cuando se fue al desierto, ¿cierto? Después de irse al desierto, pues, ¿qué pasó? Vemos cómo Dios lo llama a través de la zarza ardiente, ¿cierto? En ese llamado de la zarza ardiente, Él empieza a decir, Dios mío, pero yo no soy capaz, como cada uno de nosotros, cuando empezamos algún ministerio con Dios, empezamos a ponerle justificaciones o excusas de que no podíamos hacerlo, ¿cierto? Ay, no, yo soy muy débil, no, yo soy muy joven, no, yo soy muy anciana, no, yo no sé hablar mucho, yo soy muy tímida, le ponemos mil excusas, ¿cierto? Dependiendo de nuestra personalidad. Ay, no es que yo hablo mucho y qué tal la embarre. Ay, no, yo hablo poco y qué tal no diga lo necesario, sí, cosas así por el estilo. Lo mismo hizo Moisés. Moisés le empezó a poner trabas al Eterno, le dijo, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a ir a hablarle a los demás? ¿Y qué le dijo el Eterno? Pues bueno, tú no tienes que hablar, va a hablar es Aarón. Pero si nosotros miramos realidad en toda la escritura, ¿quién fue el que habló? ¿Aarón o Moisés? Aaron. No, habló realmente fue Moisés en frente de Faraón. Si ustedes miran, el que realmente dice y dice, y Moisés dijo a Faraón, y Moisés le dijo esto a Faraón. Aarón casi ni habló de por sí. Y vemos que lo que hizo Dios fue darle como un empujito y decirle, si tú no puedes hablar, lo va a hacer Aarón.
pero Aarón ni siquiera tuvo que decir algo o enfrentarse a algo porque Dios ya lo había preparado a Moisés para lo que realmente él tenía que hacer. Entonces, después de este llamado de que Dios le habla a Moisés en medio de la zarza, él va ante su pueblo, le muestra señales, una de ellas es una mano seca, la otra es una serpiente, ¿cierto? Como la vara se convierte en una serpiente y ellos ahí sí aceptan, al ver eso, ahí sí aceptan que él es el líder, el que los va a juzgar, pero tenía que pasar antes que 40 años en medio del desierto, o si no, no se hubieran aceptado. O sea, ahí Moisés primero pasó 40 años en Egipto, aprendieron que era algo que era importante, que lo podía tener todo, incluso podía hacerse faraón si él lo permitía y si las autoridades de su pueblo lo permitían, pues pudiera haber podido volverse un faraón, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Después de que él mató al egipcio, pues de lógico que se fueron contra él porque sabían que era un hebreo y sabían que eso no lo podía hacer, entonces lo persiguieron y le tocó irse 40 años al desierto donde aprendió que él no era nada. Imagínense, un príncipe teniendo que ir a hacer lo que menos le gustaba. A los egipcios, a ninguno de ellos les gustaba cuidar ganado. Para ellos esa era lo peor, parecido a que nosotros nos dijeran, no, es que usted tiene que ir a mendigar en las calles. Eso para nosotros es verse mal, ¿cierto? Eso no nos gustaría hacer. Eso sería un trabajo muy fuerte para cada uno de nosotros, ¿cierto? Es lo mismo que para Moisés el rebajarse de ser príncipe, a cuidar unas ovejas, a ser pastora, llevarlas de aquí para allá, no debió ser fácil, debió ser de realmente un trabajo y un proceso que Dios tuvo que hacer muy grande con él para que le bajarle todo ese orgullo que le plantaron primero y bajarse a ser la persona más humilde como lo fue y como lo vemos a lo largo de su ministerio, ¿cierto? Y después de eso, esos 40 años, Dios lo llama a través de la zarza, va a su pueblo, ahí sí el pueblo lo acepta y empieza a hablar con Faraón y empieza a hablarles y empieza a decirles, si tú no dejas salir a mi pueblo, voy a enviar estas plagas. Si tú no haces caso, va a pasar lo siguiente. Entonces, ¿por qué Dios manda plagas contra los egipcios? Si él hubiera querido, él hubiera dicho, no, salen hoy y se van y listo, ¿cierto? Para Dios no hay nada imposible, él hubiera sacado a su pueblo en una sola, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Quería probar que los dioses de Egipto no eran nada como él. Debido a que tenían tantos dioses, tenían una vida inmoral, una vida libertina, eran crueles en muchos sentidos, incluso con los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que construir, imagínense cómo un hebreo, como un pueblo, tenía que construir esas pirámides, tenía que construir esos templos tan grandes, tenían que subirse a andamios y quién sabe ni cómo los construirían a esa época, ¿cierto? ¿Cuánta gente no se caería de por allá de desfallecimiento, de cansancio, de la luz solar todo un día? Porque eso no es como hoy en día, ay no, venga, ay, está haciendo mucho sol, venga, relajémonos 5 minutos acá y volvemos al trabajo. Eso no lo permitían allá, hay de que pararan de trabajar porque eso era latigazo tras latigazo y hasta les daban hasta matarlos, ¿no? Entonces vemos que eso no era fácil, esa vida entonces era cruel. Por eso es que Dios le manda estas plagas y estos juicios para demostrarles que ellos no tenían la razón, que ellos no debían ser crueles con su pueblo y que ellos debían de reconocer que el único Dios era el Dios de Israel, más no sus dioses. Por eso Dios le manda y por eso Dios, a pesar de todo eso, estaba dispuesto
a aceptar a todos aquellos que se arrepintieran de su idolatría. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las plagas. Hay unas plagas donde Dios solo cuida a Israel y hay otras plagas donde está, que por lo menos la de las primogénitos, que ya ahorita lo vamos a ver, realmente ahí Dios le da la elección también a los egipcios de poder entrar al pacto y poderse salvar, que sus hijos no murieran, ¿sí? ¿Y ahí qué hace? Pues Dios demuestra a través de todas sus plagas que Él es el único Rey de Reyes y les muestra una invitación y les hace una invitación al final con la muerte de los primogénitos de que ellos también podían entrar y que Dios también los podía cuidar. Entonces, desde un principio vemos que Dios no es un Dios cerrado, Dios no solo se va a quedar con el pueblo que Él escogió, sino que está esperando que todas las naciones también vengan a Él a servirle y a adorarle, ¿cierto? Ya en el capítulo 12, cuando está hablando de esta plaga de los primogénitos, él hace una invitación. Recordemos que anteriormente había otras plagas, como la de las ranas, como la de los piojos, como la del polvo, como la de el azufre con el azufre con el granizo, ¿sí? Todas estas plagas fueron representación de un dios que ellos tenían. Por lo menos para la plaga de los sapos, Dios le atacó a un dios que ellos tenían que era mitad sapo y mitad hombre, ¿sí? Lo mismo para el de los piojos, ellos tenían un dios para el de los piojos y así sucesivamente. Entonces Dios le demostró que definitivamente eso no era nada contra el poder de él, ¿sí? Y les puso a aquellos dioses que ellos decían que los iban a cuidar, como era el dios del ganado, ¿sí? Había un dios que ellos veneraban mucho, que tenía que ver con el ganado, creo que era como un toro o algo así, que ellos adoraban mucho y por eso Dios le manda una enfermedad a todos los animales y a todos los ganados de Egipto, más no de Israel, ¿no? Y eso vemos acá la diferencia de Dios, cómo cuida a su pueblo. Y ya acá en la última plaga, después de pasar por todas ellas, Dios le da un ultimátum a Faraón y le dice, si tú no dejas salir a mi pueblo, esta noche va a pasar algo que realmente les va a lastimar y ahora sí vas a dejar salir a mi nación. Haz caso, y hasta Moisés trató de hablar con él y le dijo, ven, deja salir a mi pueblo, no sé qué, y que no, y que no, y que no. Entonces Dios le dice y les da una promesa y les dice, tienen que hacer esto antes, un día antes, en la noche anterior, tienen que hacer esto para poder ser salvos de la plaga que va a venir. Porque el que no haga eso, sea hebreo o sea extranjero, sus hijos van a morir. O sea, acá no había distinción. Acá el que le obedecía se salvaba. El que no obedecía se moría. ¿Y qué era lo que tenía? Y es cuando Dios le da las instrucciones de la primera fiesta de Pesach o Pascua como la conocemos, ¿sí? Allí a través de esta ceremonia, y el cual consistía en matar a un cordero, degollarlo, o sea, darle una muerte rápida, que era de regollarlo, y ponerlo patas arriba y sacarle toda la sangre en un tazón, ¿sí? Como el que vemos ahí que tiene el hombre en la imagen. ¿Sí? Un tazón donde recolectaban toda la sangre de ese cordero que ellos mataban. Recordemos que era un cordero por familia, según si eran muy poquitos, pues se podían unir con otra familia con tal de que no hubiera tanto desgasto de comida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían que hacer con esa sangre que recolectaban del cordero? Pues tenían que pintar los dinteles de la puerta, así como lo vemos ahí en la imagen. En la noche tenía que pintar los dinteles antes de que llegara la medianoche y tenían que permanecer adentro, no podían salir de sus casas, ¿sí? Eso hacía que su primogénito fuera salvo. Si no hacían eso, definitivamente todo primogénito del cual en las casas no hubiera esta señal,
pasarían y serían muertos. ¿Sí? Entonces era algo que realmente era algo a obedecer, como hoy en día Dios nos llama a obedecer para también mostrar nuestra fe y así poder mostrar que somos salvos. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios salvar a los primogénitos? ¿Por qué salvar a los primogénitos? ¿Por qué no salvar a los menores? ¿Por qué no salvar a los de la mitad? ¿Qué propósito había con los primogénitos? Pues porque para esa época el primogénito era el que recibía, el que tenía la responsabilidad de transmitir a su casa, a su familia, toda la fe de sus padres y fuera de eso ayudarlos a mantener en todas las áreas económica, de vestuario, de salud y de todos los demás, ¿cierto? Eso ya lo vimos en la clase pasada que era ser un primogénito. Aunque no siempre pasaba que el primero fuera el primogénito, Dios podía escoger también a alguno que fuera el menor, por lo menos lo vemos con José, que él igual no era el menor, era el antepenúltimo, lo vimos también con Jacob y Esaú, lo vimos también con Abraham e Ismael, quien era, y con los hijos de Abraham, que es Isaac e Ismael, y quien fue el de la promesa, casi siempre fue el menor, ¿cierto? Pero acá Dios también tenía el propósito de que aquellos que abrían matriz, aquellos primogénitos, pues también tenían una función y Dios los quería utilizar para llevar a cabo una función, de la cual pues realmente después pasa cosas que Dios permite que no y Dios prohíbe que ellos no sean. Pero vamos a ver qué es. Entonces, ¿cuál era el propósito? De recordarnos que iba a sacar a su pueblo de Egipto. O sea, él a través de eso también estaba recordando que iba a sacar a su pueblo de Egipto sin importar qué, pero tenían que obedecerle a él primero antes que a los egipcios, ¿no? Y recordemos que el matar un cordero para esa época, ellos tenían un dios al cual se adoraban, que era como un toro, algo así, y pues no podían matar corderos, eso iba en contra de su cultura. Entonces, al Dios mostrarle que todos sus dioses eran falsos y si obedecían a Dios, pues entonces estaban dejando la idolatría, se estaban arrepintiendo y querían volver realmente al Dios de Israel. Entonces, ¿quiénes serían esos jueces después de que ellos salieran de Egipto, sí, y llegaran a la tierra prometida? ¿Quién eran los que los iban a gobernar? ¿Quiénes eran los líderes que se iban a levantar para enseñarle al pueblo qué era lo que debían hacer? Pues ese puesto estaba reservado para los primogénitos. Dios tenía predestinado que los primogénitos eran los que iban a llevar esa función de jueces, de líderes de la nación, así como en Egipto tenían líderes y tenían capataces que los guiara a hacer lo que ellos querían, ¿cierto? Pero en este caso los primogénitos, ¿qué tenían que hacer? Llevar y dar a conocer el propósito del Eterno para sus vidas, ¿sí? Con tal de que no volvieran otra vez a estar otra vez esclavizados, no a nivel físico, pero sí a nivel espiritual en sus pecados, ¿sí? Porque él los estaba sacando de Egipto y también los estaba tratando de sacar de esa mentalidad de esclavo que ellos tenían a través de las escrituras. Entonces los primogénitos eran los que iban a ayudar a Moisés, iban a tener esa constitución que Moisés iba a recibir y al recibirla Moisés, Moisés se la traspasaba a los primogénitos y los primogénitos tenían que traspasarla a sus familias como cabeza de hogar que eran, ¿sí? Entonces eso lo tenían que hacer. Pero ¿qué pasó? Y Dios salva, y por eso Dios salva a estos primogénitos a través de la sangre del cordero, ¿cierto? Entonces, al salvarlos, ¿qué es lo que está haciendo? Los está comprando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cordero muere por el primogénito. Entonces, una muerte
a cambio de otra muerte. Lo mismo que hizo Yeshua por nosotros. Él tomó nuestro lugar, nosotros merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar y ahora nosotros somos inocentes y Él pagó nuestra culpabilidad, ¿cierto? Lo mismo que hizo este cordero al tomar el lugar de los primogénitos. Entonces acá todo primogénito, ¿qué pasó al que Yeshua a que Dios lo comprara con esta sangre del cordero? Pues le pertenecía, ya era de Dios, no era de los padres, no le pertenecía a sí mismo, sino pertenecía a quién? A Dios, ya era consagrado para Dios. Entonces, ese primogénito iba a ser el sacerdote, el líder, el juez de aquel pueblo que Dios iba a salvar. Y ese era el plan original de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron al monte Sinaí? ¿Qué pasó cuando realmente estuvieron allí y recibieron las leyes? ¿Qué pasó en ese momento? Pues lo vamos a ver en esta sección. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos con dudas, preguntas o los dejé muy locos en algunos lados? ¿Vamos bien? Dime, Rosy. Hola, ay, perdón, estoy un poquito Tranquila. malita. Fíjate que no sé, a lo mejor estoy atrasada en esta observación, a lo mejor ya se ha comentado, pero en la primera gráfica que tenías donde están poniendo la sangre en los postes de la puerta, ya le he visto muchas dibujitos con fotos o lo que sea con la sangre, ¿no? Que el Eterno dijo que pusieran. Pero Sí. en esta que pusiste no la había visto así que me llamó la atención, que me dio la impresión que están dibujando la letra Hey. ¿Tendrá algún sentido? Puede que sí, la letra G, recordemos que es un hombre, si no estoy mal, si mi cabeza está falleciendo, es que es un hombre que está con las manos hacia arriba, ¿cierto? Adorando al Eterno, ¿cierto? A nivel pictográfico. Eso nos recuerda que entonces nuestra adoración tiene que ser ¿a quién? Al Eterno, ¿cierto? Entonces también, si miras, todo eso nos recuerda a ciertas cosas del Eterno. Incluso muchos dicen que al ser los dinteles, están representando también la cruz donde iba a morir Jesucristo. Entonces hay muchas representaciones que hablan y definitivamente todo nos lleva al mismo personaje, a Yeshua, ¿sí es? Entonces es impresionante la ricura y sí, gracias por ese comentario. No estás atrasada, estás muy bien. Entonces, no te Busqué preocupes. aquí rapidito la definición y dice que puede ser, es que su significado es ventana abierta o revelación, iluminación, vida, soplo de vida, suspiro y gracia. Ujú. Imagínense, y eso es realmente lo que pasó en ese momento. Tuvieron La una gracia. revelación divina del Ujú. Eterno, Dios les estaba mostrando su grandeza, tuvieron un suspiro, un viento del Eterno donde los hizo obedecer, donde realmente quisieron obrar para el Eterno, y fuera eso, no solo eso, sino, ¿me repites otra vez? Hay una que me gustó mucho. Es ventana, revelación, vida, soplo de vida y gracia. Y luego dice aquí, esta letra es la que se identifica con el Ruach del Eterno, ya que su sonido no sale desde la boca, sino desde nuestra garganta como el aliento de vida. Imagínate. Hay otra que muestran es la gracia y realmente Dios tuvo gracia y misericordia, les dio un regalo inmerecido a estos primogénitos al salvarlos
¿sí? De manera así como lo hicieron en este modo. Entonces vemos que por eso es que decimos hasta acá vamos empezando así muy poquito, un panorama muy chiquito, incluso ya verlo desde las letras pictográficas ya nos da un entendimiento mucho más amplio, mucho más profundo de lo que a veces nosotros pensamos. Por eso es importante conocer el hebreo, por eso es importante conocer el pictográfico y relacionarlo con todo lo que vemos, ¿no? Y gracias, sí, yo no lo había visto de ese modo, pero sí, muchas gracias. Entonces, sí ves, nos da mucho más entendimiento de lo que realmente Dios hizo en la primera fiesta de Pesach y lo que realmente Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros con esta fiesta de Pesach, ¿no? Y cuál debemos vivir pues todos los años. Vamos a ver ya en la sección 3, no sé si haya más dudas o más comentarios. ¿Vamos bien? Bueno, no tienen más dudas, más comentarios. Entonces vamos a seguir con la sección 3, que son los capítulos 14 al 18. Y en estos vamos a ver la salida o hablar de la salida de Egipto. ¿Cómo fue que salieron? Y realmente es que Dios utilizó su mano acá. Entonces vamos a ver que en estos capítulos nos relatan todo el proceso en el que ellos fueron perseguidos desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al mar y cruzaron el mar hasta llegar al monte Sinaí. Entonces en estos capítulos realmente nos recuerdan esa persecución que todos y cada uno de nosotros hemos sido perseguidos por seguir la voluntad del Eterno, ¿cierto? Y pues tenemos que llegar hasta hasta el momento de estar como entre la espada y la pared y decir a quién voy a escoger. Voy a traspasar esta agua, voy a pasar al otro lado a hacer un hebreo, si ustedes no sabían, hebreo significa o ibrí significa el que cruza, ¿sí? Entonces, si yo voy a cruzar, realmente yo voy a cruzar y voy a dejar las tradiciones de mi familia, voy a cruzar y dejar las tradiciones de lo que a mí me enseñaron para seguir lo que realmente el Eterno me dice, o me voy a devolver y voy a preferir seguir siendo esclavizada por un pueblo malvado o por mi pecado. Entonces, imagínense en la encrucijada que estaba el pueblo y que Moisés mismo estaba, porque pues eso de decir, no, yo me paro y sé que las aguas se van a abrir, ni siquiera Moisés sabía lo que iba a pasar. Él ni siquiera entendía y a pesar de todo lo que había visto, cada momento se sorprendía de lo que el Eterno hacía, ¿sí? Por eso él daba gracias, por eso él decía, definitivamente haces obras maravillosas cada momento, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos a lo largo de toda la historia de Moisés. Y ya en el capítulo 14 vemos cómo Dios le endurece el corazón a Faraón a pesar de que se le muere su hijo, le echa la culpa a Dios de que se murió su hijo, no a su terquedad, no a su orgullo, que realmente fue lo que pasó. Él se cerró y se quedó en su orgullo, en su terquedad, ¿cierto? Y a veces nosotros somos así, a veces nosotros no queremos entregar un pecado porque nos volvemos tercos, porque nos volvemos orgullosos y decimos, no, 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 esto se queda conmigo, ¿cierto? Y eso nos trae consecuencias aún mayores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Y para qué? Para que persiguiera al pueblo de Israel, para mostrarle cosas más grandes, no solo al pueblo de Israel, sino también a Egipto. O sea, como diciendo, el que quiera seguir todavía tiene opción, todavía puede hacerlo, pero tiene que dejar su idolatría, tiene que dejar todo. Entonces, al mostrar su poder de cruzar la nación a través del mar sin tener que tocar agua, eso era realmente sorprendente. Hoy en día los científicos no saben cómo hicieron esto, no saben si realmente el mar rojo estaba totalmente en su cúspide, o sea, era bien grande, bien
¿cómo se dice eso? Bien profundo, no se sabe, muchos dicen que eso no fue así, que eso es mitología, que eso es no sé qué, ¿cierto? Pero nosotros no estuvimos en esa época, no estuvimos en ese momento, y si creemos, como lo vimos en Génesis, si creemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues de lógico podemos creer que Él pudo hacer acá un milagro mucho mayor, inclusive con muy poca agua, Él pudo hacer agua de donde no había, ¿cierto? Entonces son cosas que no la vamos a entender a nivel lógico, pero si confiamos en Él de todo corazón, las vamos a entender y vamos a poder creer en Él. ¿Mm? Entonces acá es donde Dios hace que todos estos carros de esta gente que los perseguían se queden envueltos en el mar y se queden en lo profundo del mar y no haya nada más. Y en los segundos capítulos, después de que Dios hace este milagro, el pueblo empieza a pedir por agua. Pasan varios días donde el pueblo no tiene agua, donde no tiene cómo saciar su sed, y recordemos que estaban en un desierto árido, no es como hoy en día que nosotros nos da sed, ay, vamos, abrimos la llave y listo, tenemos agua, o vamos y encontramos, compramos una botella de agua y no la tomamos, ¿cierto? Calmamos la sed. Pero aún así allá no había neveras, no había refrigeradores, menos había agua así en cualquier lado donde miraran. Tenían que buscar el agua y eso fue lo que hicieron durante varios tiempos. Y cuando encontraron el agua, imagínense cuando fueron a beberla y estaba amarga, fea. No la podían tomar. ¿Qué empezaron a decir? Ay, nos trajiste acá a morir. Ay, hubiéramos preferido estar ¿en dónde? En Egipto que estar acá a venir a morirnos. Imagínense, Dios habiéndoles mostrado todos los que le mostró y aún así estaban rechazando el liderazgo de Moisés, aún así estaban criticando, aún así no querían seguir a Dios, imagínense. Y pues los principales que decían eso, pues ¿quién eran? Los extranjeros, aquellos que sí conocían qué era la riqueza, qué era comer carne, que era comer todo, porque ustedes creen que como esclavos al pueblo egipto le habrían dado carne. Realmente no, ¿cierto? Eso sería algo que no le darían. Y otro acontecimiento después que vemos, ellos siguen el trayecto y después vemos que Dios en medio de ese trayecto que llegan al monte Sinaí, les da ¿qué? Les empieza a dar el maná. Les empieza a sustentar a la nación todos los días con algo que ellos no conocían. Y si ustedes miran qué significa maná, significa ¿qué es esto? O sea, ni siquiera le pusieron un nombre como tal, sino una pregunta en una sola palabra. ¿Qué es esto? Eso era lo que se llamaba eso, ¿sí? Eso y acá les da una prueba y de acá empiezan a saber y a conocer cuándo es el día de reposo y cuándo no. ¿A través de qué? Del maná, de una figura didáctica o de un acontecimiento didáctico, así como nosotros cuando le enseñamos a nuestros hijos a qué hora debe hacer tarea, a qué hora debe dibujar, a qué hora tiene que hacer todo, ¿cierto? No se lo decimos, ay, mijito, ¿qué horas son? No, nosotros somos los que estamos pendientes del reloj, pero le mandamos una orden o una señal para decirle ya tiene que hacer tal cosa, ¿cierto? Lo mismo hizo Dios. Dios es un Dios, Dios es un padre, el que nos enseña igual que un padre a un hijo. ¿El qué hizo? Dijo, pues les voy a mandar 6 días maná y en el séptimo día no van a recoger. En el sexto tienen que recoger doble porción para los 2 días, ¿sí? Y les tiene que durar por los 2 días, por eso les da el doble el sexto día, ¿sí? Y el que no hiciera caso, pues, ¿qué pasaba después? Y si lo hacían, digamos, el primer día y querían recoger para los 2 días, ¿qué le pasaba al siguiente día? ¿Quién sabe? ¿Quién me recuerda qué pasaba después si lo hacían entre semana, un día normal? ¿Se acumulaban de más?
Sí, pero ¿qué pasaba, digamos, si por lo menos un lunes ellos recogían la doble porción? O se les echaba a perder. Se echaba a perder. Exactamente, pero se echaba a perder hasta con gusanos y todo, Con imagínense gusanos. eso. Ya uno no se quería comer eso ni porque ni porque le pagaran, ¿cierto? Entonces Dios hacía cosas que de modo que aprendieran, lo mismo que nosotros cuando le enseñamos a un hijo y le decimos, no meta el dedo en el switch de la corriente, porque le va a pasar algo. Nosotros nos distraemos, pero el niño va y mete el dedo y ¿qué pasa? Le pasa la corriente. Entonces ahí sí aprende que no tiene que meter allá el dedito porque le pasa la corriente, ¿cierto? Entonces aprenden a través de consecuencias que ven, ¿cierto? Lo mismo hizo Dios. Dios le dio una instrucción, el pueblo, hubo personas que no hicieron caso y Dios le mostró que tenían un castigo por no hacer caso, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en el sexto día cuando recogían la segunda porción? Al día siguiente se les dañaba, se les salían gusanos. No, ¿cierto? Porque era el día de reposo, el día donde ellos tenían que guardar, donde no tenían que cocinar, donde no tenían que hacer nada y tenían que prepararlo el día, perdón, el día anterior, ¿cierto? Entonces, al prepararlo el día anterior, pues, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que cocinar, tenían que amasar el maná, con ese maná sacaban pan, sacaban tortillas, sacaban, bueno, no sé, hasta lo que ustedes se puedan imaginar como nosotros lo hacemos con una bolsa de harina. ¿Cuántas cosas no podemos hacer con una bolsa de harina, cierto? Eso mismo ellos, Dios les dio la imaginación para poder hacer todo lo demás, ¿cierto? Entonces, eso mismo les tocaba hacer y por eso el séptimo día no iba a caber nada, porque Dios les empezó a enseñar que en el séptimo día era un día de reposo donde tenían que pasar con la familia, donde tenían que aprender la instrucción del Eterno y hacer y guardar y adorar al Eterno ese día, ¿sí? Y es algo que en toda costumbre y como ellos como esclavos no tenían, ellos no tenían un día de descanso, ellos no tenían que estar con la familia, entonces era algo que ellos iban a aprender de novedad, ¿no? Entonces esto es algo. Después de esto, después de que Dios le empieza a dar esta instrucción y les empieza a mostrar de manera muy didáctica qué día es el que se debe guardar y cuál no, y en qué día sí se debe trabajar y en cuál no, pues ahí es donde se da después el milagro de la roca, de esta roca que Moisés de esta roca donde él va y se parte la roca en dos, si no estoy mal, y se abre el agua y sale toda esa agua donde ellos donde sacian su sed y donde realmente pueden vivir varios días. Después de que se da este milagro de la roca, viene Yetro, su suegro, ve cómo Moisés está con tanto trabajo. Imagínense un solo juez, un solo líder en medio de toda una nación de 3 millones, 6 millones de personas y él teniendo que liderar a cada uno de ellos. ¿Podría hacerlo él solo? Definitivamente no, ¿no? Se volvería loco. Es lo mismo si nosotros como padres tenemos 3, 4 hijos y nos volvemos locos con ellos, ¿cierto? Que vienen y piden cosas, que vienen y se vuelven locos, que pelean entre ellos para solucionar los problemas solo de 4 personas. Imagínate qué sería el problema de 3 millones, de 8 millones de personas, ¿sí? No se sabe cuánto en realidad eran, pero eran bastante gente. Imagínese para un solo hombre, pues realmente era difícil. ¿Y qué es lo que le dice su Yetro? Yetro le aconseja y le dice, nombre más jueces para que le ayuden. Nombre jueces que sean correctos en Dios, que sean justos conforme a la voluntad del Eterno, y ellos le van a ayudar a guiar al pueblo, ¿sí? Y en eso fue que pasó todo esto. Ya después, en la cuarta sección, no sé si hasta acabamos bien o voy muy rápido. ¿Vamos súper bien?
Vale, Sí, bien. listo. Entonces ya en estos capítulos, ya en la sección 4, donde viene la entrega de la ley, que estos sí ya los conocemos mucho mejor, los estudiamos en el curso básico, lo que fue del capítulo 19 y el 20, ¿cierto? Que lo leímos todo y entendimos un poco más de esto de la ley, ¿cierto? Y es cuando se nos entrega la constitución divina, cuando se nos entregan estas leyes de la Torá. Y acá es donde Dios les pregunta. Y está en capítulo 19, verso 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Eterno les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron que todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió estas palabras al Eterno, todas las palabras que el pueblo habló al Eterno. Entonces, imagínense, acá Dios le dice, van a guardar mi pacto, ellos todavía no lo conocían, recordemos que el pacto cuando se lo da en el capítulo 20. Hasta ahora acá llegaron al monte Sinaí, hasta ahora Dios les está empezando a decir qué es lo que quiere de ellos. Él le va a decir, guarda mi pacto, guarden mis mandamientos y ustedes van a ser mi especial tesoro, van a ser nación santa, van a ser mis sacerdotes, pero si guardan el pacto. ¿Qué fue lo que nos dijo a nosotros en Apocalipsis que somos nación santa, reino de sacerdotes, ¿cierto? Y su especial tesoro. ¿Se lo inventó Pablo? ¿Se lo inventó Juan? No, ¿cierto? Ya estaba escrito, imagínese, desde el Éxodo. Entonces, esas palabras, ¿para quién fueron realmente? ¿Para los gentiles? No, bueno, en realidad sí, si abrazamos el pacto, sí, si somos extranjeros y abrazamos el pacto, pues sí, podemos ser esto, pero realmente ¿para quién iba esta promesa? Para Israel, para el pueblo que salió de Egipto y recordemos que acá no salió solo las 12 tribus, sino también salieron extranjeros y todos dijeron, haremos lo que has dicho. No importa lo que nos mande, te vamos a obedecer. Eso es como un niño chiquito, antes de que yo le diga, tú tienes que lavar toda la ropa, y él me diga, sí, papá, yo voy a hacer todo lo que usted me pida. Pero ¿qué pasa si a ese niño no le gusta lavar la ropa? Y él me dice, sí, voy a hacer todo lo que tú me pidas. Y después de que eso, él me diga eso, yo le digo, ah, bueno, vaya y me lava la ropa. ¿Qué es lo primero que hace el chino? Lo va a hacer caso, pero mejor dicho, así como que a fuerza, ¿cierto? Lo mismo le pasó al pueblo. El pueblo no sabía lo que les estaba esperando. No sabía realmente lo que Dios les estaba pidiendo, ¿sí? Y eso es algo que a veces nosotros cometemos muchas veces el error. Le decimos, Dios mío, yo quiero esto y yo quiero esto y yo voy a hacer todo lo que tú me pidas, pero debemos de tener cuidado porque realmente Dios pide que seamos fieles a Él, que lo adoremos solo a Él, y hay cosas que realmente son muy difíciles de hacer, ¿cierto? Por eso no podemos prometer hacia la desventura y a buena y primera, ¿cierto? Lo mismo que nosotros al hacer un negocio, vamos y hacemos un trato con un socio, pero ustedes le dicen, no, nosotros todo lo que usted quiera, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Pues el socio nos echa toda la responsabilidad a nosotros y él no hace nada, ¿cierto? Entonces va a salir peor. ¿Por qué? Porque no conocemos las condiciones, no sabemos lo que nos toca hacer, no sabemos si somos capaces de realizarlas, ¿cierto? Y estamos dando un sí de antemano. Entonces nos puede salir peor la cosa y por eso fue que pasó lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios le da los mandamientos? ¿Con cuál razón Dios le dice al pueblo,
te voy a dar estos mandamientos, pues la razón es para que aprendan a vivir como libres, mas no como esclavos. Ellos venían de una nación siendo esclavos, ahora van a ser una nación libre, ¿sí? Y tenían que vivir bajo unos parámetros para que no llegaran a acabarse entre ellos mismos, porque lo único que aprendieron allá fue que a ser individuos, a ganarse el pan a punta de rejo. Si no trabajan a rejo, pues no van a trabajar. Entonces tenían que aprender a vivir de manera civilizada, de manera pensante, de manera racional, no bajo sus instintos como lo hacían los egipcios, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ver. Una persona que vive sin ley, sin ningún tipo de restricción, ¿será realmente libre o esclava? ¿Qué podríamos decir nosotros o qué podrían decirme ustedes? ¿Sería una persona que no tiene ley, que no tiene límites, sería realmente libre? A ver, les pregunto al azar. Felipa, ¿tú crees que realmente una persona que no tenga ley ni límites sería libre realmente? No, sería esclava. ¿Por qué sería esclava? Pues porque no se rige a las condiciones del Padre, del Eterno, Ujú. Muy a bien, las sí. leyes. Sí, no hay, sí, exactamente. Y en Parito vale, no, no hay problema. Entendemos. Bueno, entonces el ser libre, lo que dicen hoy en día que es libertad, ¿cierto? Hoy en día dice es que nosotros no tenemos límites, no queremos límites porque eso nos esclaviza. Pues a veces eso es lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo nuestras pasiones, bajo nuestros deseos más íntimos, ¿cierto? Y estaríamos viviendo como los animales. Los animales no tienen límites en cuanto a sus tendencias o en cuanto a sus deseos. Ustedes, no sé si ustedes tienen mascotas, perritos o gatos, no sé qué tengan ustedes, pero ustedes cuando ven que un gato o un perrito se le salta la rabia, no se controla para nada, ¿cierto? Eso se ponen, se estiran, se espelucan, mejor dicho, y atacan al que vean al frente, ¿cierto? Eso pasa con alguien que no tiene límites, un perro no tiene límites. Por más domesticado que esté, es un perro y puede que algo estalle su personalidad y termine matando a una persona, ¿cierto? Eso lo vimos, lo hemos visto en casos diferentes a nivel mundial. Lo mismo pasa cuando ellos tienen hambre. ¿Qué pasa si el perro vomita y sigue y tiene hambre? Pues va y se come el vómito que dejó, ¿sí? Sigue sus instintos. Entonces, eso mismo no es ser libre, eso es ser más bien esclavo de sus pasiones bajas, ¿cierto? Y lo vemos nomás en los animales, es un reflejo de lo que Dios no quiere que nosotros seamos. Entonces, si yo quiero ser libre realmente, tengo que poner límites a esos deseos pasionales porque me van a regir más que mi propia razón, ¿sí? Me van a regir y me van a decir que no, que yo puedo hasta matar a alguien porque es mi deseo y pues puedo matar a cualquiera, sea hijo, sea padre, sea lo que sea, ¿cierto? Hasta me puedo lastimar a mí misma porque me gusta sentir dolor, ¿sí? Y hay personas que lo hacen, se lastiman a sí mismas, se dan látigos, se dan cosas a sí mismas porque dicen es que eso es mi vida, ¿sí? Y pues, ¿qué pasa? Pues están haciendo daño y Dios no quiere que nos hagamos daño. Dios quiere es que nos cuidemos. Dios quiere es que realmente vivamos como personas libres que aman la vida y lo adoran a Él primordialmente, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, vamos a ir en contra de nuestro Dios, porque los excesos son contrarios a lo de Dios, ¿sí? Dios nunca nos dije no tomes una cerveza. El problema es que tú
te tomes esa cerveza en exceso y pierdas tus límites. Dios no te dice que no puedes comer arroz, pero ¿qué pasa si tú excedes los excesos del arroz? Te empiezas a engordar, a engordar, a engordar y no tienes límites, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si Dios te está diciendo no comas esto porque te va a hacer daño a tu organismo? ¿Cuántas personas no han muerto por bichos que vienen de los cerdos? ¿Cuántas personas no han muerto intoxicadas por camarones, por comida del mar? ¿Cierto? Y nosotros decimos, no, eso está bien. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa? No nos estamos cuidando nosotros y eso es lo que Dios nos pide. Por eso es que a veces nuestros gustos o nuestras pasiones nos llevan a ser esclavas de ciertas cosas, ¿cierto? Y ahí sí decimos, no, 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 ay, sí, yo debí haberle hecho caso a Dios porque vea lo que me pasó, ¿cierto? Ahí sí cuando tenemos las consecuencias encima. ¿M? Entonces él decide darle a su pueblo los mandamientos para que estén libres de ese instinto, de ese deseo de animal, para que se vuelvan a un hombre racional, pensante, que decida si esto es correcto o no para su vida, porque ¿qué le afecta a Dios que yo esté haciendo o deshaciendo o yo vaya y mate a otra persona? A Dios no le afecta. ¿O si le afecta en algo? No, a Dios no le afecta, no le quita, no le pone que yo haga algo malo. ¿A quién realmente sí me afecta? A mi vida, ¿cierto? Si yo me acuesto con 10,000 hombres, con 10,000 mujeres, ¿qué pasa con mi vida? Me vienen enfermedades, me vienen cosas a mi vida, ¿cierto? Incluso hasta a nivel espiritual puedo estar mal. ¿Y qué pasa? Pues ¿a quién afecta? A mi vida. A Dios no le afecta en nada. Y es por eso es que los mandamientos son para protegernos. Y es lo mismo que cuando vemos y cuando por lo menos hagan de cuenta que ustedes tienen un buffet enfrente, ¿sí? Una mesa con muchos platos de comida, que eso, mejor dicho, están todos los que ustedes quieren, lo que ustedes quieren escoger, ¿cierto? Te ponen un platos de verduras verdes completamente como acá en Colombia, o bueno, nosotros como familia le decimos pasto, ¿sí? Queremos comer pasto, entonces le ponen diferentes clases de verduras, berenjenas, acelgas, espinacas, espárragos, bueno, lo que ustedes quieran de verduras, y después vienen todo lo que son empanaditas, arepas, todo lo que son fritos, ¿sí? Pollo frito, todas esas cosas. ¿Y qué te dan a escoger? O sea, ¿tú qué escogerías? Lo saludable que te puede hacer mejor tu dieta, que son las verduras que realmente fortalecen tu energía, o escogerías los friticos, los chicharrones, la comida picante, todo eso, ¿qué escogerías tú? Y les voy a preguntar así al azar. Isa, ¿tú qué escogerías? ¿Los chicharrones o la comida o la ensaladita? Pues a mí me gusta bastante la ensalada y todo eso, entonces tal vez eso. Bueno, tú eres Bueno, tú eres. de las que le gusta lo pasto, digo yo. Nasli, ¿tú qué escogerías? Creo que, perdón, creo que me Tranquila. iría miti la verdad, porque me gustan las ensaladas, pero también me gusta eh, la comida grasosa, por algo así resumirlo. Exactamente, pero ¿cuál es la que más nos atrae a nivel de vista y de ojos? Pues la más grasosa, ¿cierto? Porque se ve más rica, se ve más saludable, a pesar de que nos guste las verduras y nos fascine, siempre va a haber un exquisito más hacia lo grasiento y hacia lo que está, digamos, con más grasa, ¿cierto? Nos atrae un poquito más. Y eso pues puede que no a todos, pero sí a la mayoría, el gran general. Por eso es que ahorita las comidas rápidas es lo que más se vende, ¿cierto? Y es eso, es ese gusto de ir
por lo que nos hace daño, esa es como nuestra naturaleza, ¿sí? Desde que Adán comió el fruto prohibido, pues nosotros empezamos a ir en contra de lo que Dios quería y más a nivel de naturaleza. ¿Sí? Ya nuestro cuerpo no pide lo normal, sino que quiere que pasarse en excesos, quiere comer más comida picante y grasosa que comida vegetariana que te va a ayudar un poquito más en tu nutrición y en tu estómago, ¿sí? Porque la picante llega en un momento en que te daña el estómago y que definitivamente va a llegar un momento en que no vas a poder comer picante. Lo mismo la grasa. En cambio, los vegetales, pues tampoco, a no ser que los comas en exceso, pues de lógico que te va a hacer falta grasa, de lógico que te va a hacer falta ciertas vitaminas, ¿cierto? Que tiene la carne y todo eso. Por eso es que no podemos irnos de exceso, sino que tener un balance en todo, y lo que comamos, lo que veamos, lo que escuchamos, tenemos que ser un balance en todo. Entonces, escogeríamos casi siempre esa grasa chatarra, esa cosa que no es saludable, ¿cierto? Por eso Dios nos da leyes ¿a qué? Para empezar a tener dominio propio. ¿Qué pasa con las leyes de la comida? Esas nos ayudan a tener dominio propio de nuestros deseos, de nuestro paladar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si a ti te gustan las costillitas de cerdito en barbecue? ¿Qué pasa si a ti te gustan los chicharrones de cerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a empezar a ponerle límites, vas a decir, esto no lo puedo comer, no lo voy a comer, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Tomando tú el control en vez de que tu paladar te esté diciendo lo que tienes que comer. Ya estás pensando, más no haciéndolo por naturaleza como lo haría un animal, ¿cierto? Eso es algo que vamos a controlar nuestros impulsos, vamos a controlar nuestro cuerpo y eso es lo principal que el Eterno nos empieza a enseñar a través de sus leyes, ¿cierto? Por eso nos da la dieta levítica, para poder existir. Y si empezamos desde lo más chiquito y más básico, que es nuestra alimentación, asimismo vamos a poder controlar tentaciones mucho mayores y más grandes que a veces se nos salen hasta de nuestro propio nivel, ¿cierto? Y por eso Yeshua le dijo a los judíos que creían en él, recordemos que Yeshua nunca habló a extranjeros, nunca habló a un pueblo fuera de que no fueran judíos. Si lo escucharon, estaban escuchando, pero realmente Yeshua, ¿a quién le hablaba? A su pueblo, porque en ese entonces todavía no estaba para entrar los gentiles porque todavía no había muerto. Tenían que morir para ahí si pudiera entrar los extranjeros, para hacer que este pacto que decía o que dice en Jeremías 31 se cumpliera y se sellase con su muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál verdad es la que nos hace libre? ¿Cuál verdad creen ustedes que nos hacen libre? Y lo interesante acá es que todos estos judíos conocían la Torá. Todos estos judíos conocían lo que dice la ley de Moisés, ¿cierto? Ellos ya habían creído, lo único que les faltaba de los dos fundamentos o de las dos bases de nuestra fe, que son que los mandamientos y el testimonio de Yeshua, ellos solo tenían la Torá. Al momento de creer en Yeshua, pues ya tenían los dos. Lo impresionante es que se lo dice a unos personajes que ya conocían la ley, ya conocían lo que el Eterno les estaba hablando, ¿cierto? O sea, no eran cualquier gentiles o no eran como nosotros, que nosotros llegamos, ¿cierto? Y no sabíamos nada, ¿cierto? No sabíamos ni quién eran las 12 tribus, no sabíamos ni quién eran los 12 hijos de Jacob, sabía que tenía 12 hijos, pero ni sabíamos sus nombres, ¿cierto? Bueno, por lo menos hablo por mí porque yo definitivamente estaba más cruda y eso,
que iba a todos los cursos de la iglesia, aún así yo dije, Dios mío, entonces yo qué estaba aprendiendo, ¿sí? Entonces ahí vemos, entonces le estaba dando su enseñanza a gente que conocía. Entonces es posible que alguien que crea en Yeshua y no sea su discípulo, y sí, realmente es posible. ¿Cuántos en este mundo no dice que creen en Yeshua, pero están haciendo lo contrario a lo que sería ser un discípulo de Yeshua? O sea, ¿qué implica ser discípulo? ¿Qué implicaría seguir las palabras del Eterno? ¿Qué implicaría el decir yo creo en él? Implica muchas cosas, porque si vemos, él también dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué me dicen, sí, yo creo en Yeshua, pero no hacen lo que yo les estoy diciendo? Imagínense. Y en Lucas 13:1 también nos dice, en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué pasó en este momento? En este momento había se cree que son más sacerdotes porque estaban presentando sacrificios, y recordemos que los únicos que podían presentar sacrificios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, ¿no? En el templo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó Pilato y mató a unos galileos y los llevó y los metió allá con los sacrificios que estaban dando en el templo. Entonces, cogió y hizo impuro todo el templo solo con eso. ¿Y qué les respondió Jesús al decirle eso? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, que solo ellos que murieron así de esa forma eran más pecadores que el resto del pueblo. Pues realmente no, ¿cierto? Todos somos pecadores sin importar qué, por más que digamos, no, esto no, ¿cierto? ¿Y qué le dice, qué le sigue diciendo Yeshua? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. O sea, sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Si tú no te arrepientes, definitivamente no vas a recibir perdón de tus pecados. Si tú no cumples, no vuelves a la palabra, definitivamente no vas a ser discípulo de Yeshua, ¿sí? Entonces, el que tiene la ley, el que cumple la ley, pues tiene el poder de ser libre, de libertarse, ¿sí? Y ese es aquel que lo sigue. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley. Yeshua incumplió la ley escrita, Yeshua incumplió lo que decía Levítico, lo que decía Éxodo, lo que dice Números, lo que dice Deuteronomio. Definitivamente, si nosotros podemos evaluar la vida, vamos a ver que no, que después de todo esto, de que Pablo empieza a hablar y de que Daniel también habló de que iba a empezar a haber una apostasía donde se iban a cambiar la ley, los tiempos, ¿cierto? Donde iba a cambiar todo eso, y Pablo nos dice en Tesalonicenses 2, de 3 al 10, nos dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá antes? Yeshua, en la segunda venida, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Él no va a venir antes de que se dé la apostasía y ¿qué? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea debido a su debido tiempo que se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo quiere decir aquel que va en contra de la ley, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? ¿Cuál es ese regalo de la verdad que Dios nos da? Las leyes del Eterno. Si nosotros no vemos las leyes del Eterno como un tesoro, como un regalo, como el amor que Dios nos está mostrando a nosotros, pues definitivamente vamos a estar, como dice el verso 10 de 1 Tesalonicenses 2. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Imagínense. Duro, ¿cierto? Eso es como decir, mejor dicho, me dieron una cachetada. Es duro ver y saber que las escrituras son tan claras cuando ya tenemos términos tan básicos para poderla entender mucho mejor. Entonces, este que viene como oveja, o sea, que se va a presentar como oveja, como príncipe de paz, que, ay, yo no voy a hacer nada, yo vengo a dar pueblo a todo, paz a todo el mundo, ¿cierto? Pero en realidad detrás de él tienes la careta de oveja, pero detrás es un lobo rapaz que quiere quitar y cambiar toda la ley y que quiere que lo adoren a él. Se va a sentar en el templo diciendo yo soy Dios y me tienen que adorar a mí. Imagínense cuando llegue ese momento. Entonces, ¿cuántos creyentes actualmente se consideran que el vivir es Cristo? Es vivir en la libertad de la ley. O sea, ¿quién de todos los que conocemos que creen en Jesucristo dicen que yo creo en Jesucristo y vivo en la libertad de la ley? O sea, en la ley de Moisés, ¿no? ¿Ellos dicen realmente eso? Lastimosamente no. Yo era una de las que decía eso hace varios años atrás. Yo decía, no, la ley no me va a justificar, la ley no me salva, yo no tengo por qué guardarla, eso es para judíos, eso no es para mí, eso no tiene que ver nada conmigo, ¿cierto? Para mí son las promesas, pero el resto todo es para los judíos, todo es para esa tierra, o ni siquiera, incluso conocía ni siquiera los libros de la Torá, los leía, pero por allá de vez en cuando, ¿sí? Y no conocía realmente lo que querían hacer. Entonces vemos que hoy en día muchos creen en Jesucristo, pero realmente no siguen el camino de Jesucristo, que son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa con un discípulo de una persona que estudia karate? ¿Qué tiene que hacer ese discípulo para ser realmente llamado discípulo ante los demás? Alguien que estudia karate y que todo esto, ¿cierto? Pues tiene que ser igual que su maestro, saber muchas artes marciales, ¿cierto? Lo mismo con un químico, lo mismo con un físico, lo mismo con un psicólogo, lo mismo con cada materia que vemos, incluso con la arquitectura, con la construcción, con todo esto, ¿cierto? Le decimos maestro. ¿Por qué? Porque conoce muy bien su oficio y lo hace muy bien, ¿cierto? No porque, ay, no, porque me dijeron que este es maestro, no, porque yo vi que realmente trabaja bien y puedo comprobar que realmente está haciendo su trabajo, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros decimos ser discípulos de Yeshua, ¿qué tenemos que estar mostrando? Las obras que Yeshua hizo. ¿Y cómo mostramos las obras que Yeshua hizo? Siguiendo los pasos de él. Entonces, ¿qué hacía Yeshua? Yeshua guardaba los mandamientos. Yeshua comía lo que dice Levítico 11.
Yeshua, ¿qué hacía? Iba y guardaba los sábados totales, ¿cierto? Yeshua no iba en contra de las leyes del Eterno, iba en contra de las leyes orales, ¿cierto? Entonces, todo eso, si nosotros nos ponemos a mirar y a estudiar incluso las enseñanzas que él dijo en el monte de las bienaventuranzas y las demás que dijo, vamos a ver que en realidad lo que le está dando es un sentido más profundo a la ley de Moisés que lo que nosotros habríamos podido entender, ¿cierto? Un ejemplo de eso, por lo menos para tenerlo un poquito más aterrizado, es este ejemplo que él dio con el no matarás, ¿sí? Él dice, y la Biblia dice, o la ley de Moisés dice, no matarás, mas yo digo que alguien que hace enojar a su compañero, que lo hace enfurecer, también lo está matando. Te hace pensar un poquito más, ¿cierto que sí? Nos hace decir, o sea que yo al hacer que mi compañero, mi esposo, mi hija o mi padre se enojen, es posible que yo lo esté matando. ¿Cuántas personas hoy en día por una rabia que les da tan grande, les da un paro cardíaco y se mueren? Mucha gente, ¿cierto? Entonces vemos que en realidad lo que dijo Jesucristo aplica y está la ley de Moisés, no la erradicó, le dio un sentido mucho más amplio, mucho más práctico, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender mucho más que si yo soy discípulo de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? No enojar a las personas que estén a mi alrededor. ¿Cierto? Muy simple. ¿Cuántas veces hemos hecho enojar a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestros hijos? ¿Cierto? Por eso también él dijo, airaos, pero no pequéis, controlemos nuestro enojo. Miremos qué decimos con nuestras palabras cuando estamos enojados. Podemos matar a alguien con solo las palabras. ¿Sí ven? Todo eso, entonces, si nosotros no mostramos realmente lo que es el Eterno, lo que es Yeshua, pues realmente no vamos a poder ser discípulos de él. Por eso Eva, o por eso la serpiente le dijo a Eva. Entonces la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Pero ¿qué dijo Dios? Realmente, ¿qué fue lo que dijo Dios? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comas, ciertamente morirás. ¿Qué les quería decir? Sí, van a morir físicamente, pero van a morir más espiritualmente. ¿Sí? Por eso Dios nos da a escoger entre la vida y la muerte. ¿Sí? Nos dice en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la bendición y la maldición, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él. Imagínense que es todo lo que tenemos que hacer. Amarlo, atender a su voz, o sea, obedecerlo, seguirlo a él, porque él es ¿qué? Vida para ti. Prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró al Eterno, que juró el Eterno a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Entonces, si ven que tenemos tres cosas por hacer, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Si lo amamos, de lógico que queremos hacer lo que él dice, ¿cierto? No queremos hacerlo enojar, no queremos hacerlo rabiar, le queremos dar los gustos que él le gusta, ¿cierto? Es como cuando nosotros nos enamoramos, creo que acá la mayoría ya somos mayores de edad, ya nos hemos enamorado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estamos de novias o novios? ¿Qué hacemos? Le damos los detalles, averiguamos su personalidad, sus gustos, todo con tal de darle el detalle que realmente
le agrade, ¿cierto? No le vamos a dar una culebra cuando a la persona no le gusta una culebra, le tiene fobia a las culebras. No le vamos a dar eso, ¿cierto? Porque si no, de una vez se acabó la relación y hasta acá llegamos, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros cuando queremos agradarle, cuando lo amamos, cuando lo adoramos, pues vamos a querer hacer las cosas que a Él le agrada. Vamos a llamar negro a lo que Él le llama negro y vamos a llamarle blanco a lo que Él le llama blanco, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que nosotros tenemos que decir y ya acá entender qué es lo que vamos a hacer al seguirlo, a ser sus discípulos, a ser su pueblo. Ahora sí vamos a entender la implicación de lo que sería decir todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Es una implicación mucho más pesada, ya no tan simple, ¿cierto? Ya no tan suave, sino que realmente tenemos que detenernos y tomarnos esto en serio de seguir al Eterno, ¿cierto? Y eso fue todo un pueblo, eso es, imagínense como en un concierto, no sé, ustedes han ido a conciertos donde todo el mundo canta a una sola voz, una canción, ¿no suena muy bonito? Suena increíble, ¿cierto? Cuando todo el mundo se une y canta una sola voz. Imagínense todo un pueblo diciendo eso. Sería genial, ¿cierto? Estar ahí, pero también el ver el significado de esto. Entonces, cuando las naciones vean que nosotros como pueblo vivimos, estamos y nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir, nuestras obras, nuestro ejemplo es diferente al de las naciones y no como las naciones viven, ¿qué van a pensar ellas? ¿Qué van a decir ellas? Ahí sí van a ver una diferencia entre nosotros y ellos, ¿cierto? No como actualmente, o como, sí, como actualmente, o cuando estábamos en el protestantismo, en el cristianismo, realmente nos notábamos la diferencia de un católico, de un bueno, un protestante con un católico, con un testigo de Jehová, con el que es brujo, con el que eso teníamos mucha diferencia. ¿Realmente mostramos diferencia en algo? Muy poca, ¿cierto? Celebrábamos lo mismo, comíamos lo mismo, hacíamos lo mismo, íbamos a los mismos lugares. Entonces, definitivamente no estábamos mostrando una diferencia, estábamos viviendo como las naciones vivían, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando vemos que en estas naciones y algunos de los dioses que se adoraban, ¿sí? Entre ellos, de tantos de los que se adoraban, era el dios Baal. Baal peor, ¿sí? Era uno, ¿sí? De los que más se adoraban. Este era un dios de Moab. Sí, a este se le ofrecían, imagínense, lo que se le llegaba a ofrecer a este dioses eran las heces. Es decir, cada vez que tú tenías ganas de entrar al baño, pues ibas y se las ofrecías a este dios. ¿A qué olería ese templo? Imagínense. Olería rico, ¿cierto? O sea, imagínense uno tener que ir y defecarle allá a un dios porque ese es la ofrenda. Pues realmente eso es bajo, ¿no? Eso se sale incluso de la higiene y de todo lo demás. O sea, uno dice, ¿realmente un Dios acepta eso, cierto? Y a Dios Beol, vamos a ver lo que dice en una de las definiciones que yo encontré en internet. Dice, Baal el peor parece ser un dios de los excrementos, asociado a los intestinos, las flatulencias y otras funciones corporales relacionadas con el estiércol. Entre tanto, las religiones politeístas típicamente ofrecen sacrificios materiales a los dioses que tratan de aplacar, o sea, de aplacar es decir, que no vengan contra su ira contra ellos, ¿cierto? Dice, sus seguidores lógicamente sacrificarían sus heces para curar sus problemas intestinales o bien para ayudar a fertilizar
las cosechas. El peor está relacionado, este Baal peor está relacionado con el antiguo dios egipcio Lepet, ¿sí? Que representado con un niño con la tripa hinchada y avanzado en el tiempo, concrépito, dios romano de la flatulencia. O sea, tiempo más avanzado en el egipcio le dicen el Lepet, ¿sí? Y después para Roma, para el Imperio Romano, le dicen crépito, ¿sí? Imagínense que es el dios de las flatulencias. O sea, si hoy en día eso es una falta de respeto, para ese entonces era lo mejor de darle a un dios. Imagínense. O sea, agradable, definitivamente no es nada bueno, ¿cierto? Pero ahí nos sigue diciendo esta definición y dice, pero un dios no se puede alimentar solo de cera, pus, saliva y caca, o sea, estiércol. Por mucho que hayan sido depuestos con devoción, así que el Baal, el peor, también se le ofrecían sacrificios humanos. Como lo relata el libro de los Salmos. En Salmo 106, 28 nos relata eso de que se le da sacrificios a Baal peor y no solo eso, a Baal se le dan sacrificios, lo llegó a hacer Salomón, lo llegaron a hacer muchos de los grandes en la Biblia. Ninguna mención, por tanto, a la coprofagia baalista, ¿sí? O bueno, a las cosas de baalistas. Una página cristiana omite la parte escatólica del culto de Baal, el peor, y despacha al mismo como un culto obsceno y licencioso. Tampoco sorprende que Baal sea el origen del archienemigo del eterno Baal Zebú. O sea, imagínense. O sea, eso tiene trascendencia, este Dios, imagínense hasta dónde llegan nosotros como seres humanos a denigrarnos o a sobrepagiarnos, por así decirnos, o a ser tan irracionales de pensar que a un Dios le gusta esas cosas, que ni siquiera a nosotros mismos nos gustan, ¿cierto? Sería algo como, no sé, algo ilógico nosotros pensar en llegar a hacer eso, ¿cierto? Y esa es otra manera, y hay varias maneras donde se adoraban a ciertos dioses, por lo menos a otros dioses se adoraban a través de las orgías, otros a través de cultos de comida, de bebida, ¿sí? Y así darle, mejor dicho, como dice, soltando toda la cuerda de mis deseos hasta cumplir lo que ellos o lo que ellos pedían, ¿cierto? Entonces, eso ya es el colmo del pecado, llegar a semejantes cosas solo por adorar a un Dios que no tiene nada, no se mueve, no siente, no oye, no camina, no hace nada. Imagínense, si nosotros somos capaces de hacer eso con dioses totalmente que no tienen la fuerza para nada y que fue lo que Dios mostró a lo largo de las 10 plagas, pues cuánto más no podríamos hacer por el Eterno, ¿cierto? Aquel que sí es realmente un Dios, aquel que realmente sí puede hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios no detiene a estos pueblos? Si Dios no acaba con todos los cananeos, que realmente eso es lo que Dios le manda, por eso saca a Israel de allí de Egipto y los lleva a la tierra prometida, que conquiste a todos estos pueblos cananeos que tenían estas costumbres tan aberrantes, tan ilógicas, tan obscenas, que realmente se pasan a veces de nuestra lógica, ¿cierto? Que hoy en día podríamos decir, ¿cómo es eso que van a hacer eso, ¿cierto? Si eso es antihigiénico, eso es bueno, no sé, muchas cosas, ¿cierto? Que no hay palabras como para escribir eso. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran acabado con todos estos pueblos, definitivamente nuestra sociedad hoy en día pues estaría peor. Incluso nos hubiéramos llegado a acabar mutuamente solo por estar haciendo eso y quién sabe ya no teniendo una generación como tal.
Por eso Dios, antes de que se acabara toda la existencia humana, antes de que el hombre llegara y hiciera todo esto, infundieran todo eso que hasta hoy en día se están conociendo todos estos rituales y ya mucha gente está empezando a levantar otras veces estos rituales, ¿sí? Entonces vemos que Dios escoge a un pueblo de esclavos, al menor de todos, al que menos que las naciones querían o lo tenían muy por allá, que muy subestimado, pues Dios escogió a este pueblo para darle sus leyes, para darle leyes lógicas, racionales, pensantes, que realmente hoy en día podemos entender. Dios fue el primero que le dijo a su pueblo, cuando vayas a hacer del cuerpo, cuando vayas a entrar al dos, se puede decir así más bonito, ¿cierto? Ve y sal del campamento, haz un hoyo, cava un hoyo, haz ahí, sí, haz del cuerpo ahí y después tápalo y ahí sí puedes volver al campamento. Pero tenía que hacerlo ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Cuándo aprendimos que el estiércol y todo eso trae bacterias que nos dañan a nuestro organismo? No hace muchos siglos atrás, ¿cierto? Y esto nos lo dio hace más de 3 siglos, imagínate. Entonces, si ves, todas las leyes del Eterno es para qué, para cuidarnos, para mostrarnos su amor, para mostrarnos que realmente nosotros somos ese tesoro que Él quiere guardar y cuidar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. Por eso en Romanos, Pablo nos dice, en Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, es decir, santo es apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, que debemos pensarlo antes de hacerlo, entenderlo para poder hacerlo. Aunque hay cosas que no entendemos, como lo que es el cerdo, ¿cierto? Muchas veces decimos, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que dejar de comer cerdo? Ay, ¿por qué tengo que dejar de comer conejo? Esos son tan ricos. Pero si Dios lo dice es por algo no nos beneficia, ¿sí? Y aunque nos lo quieran vender por todos los medios que son muy ricos, que son muy agradables, pero que son muy beneficiosos, puede que sea al contrario, ¿no? Y eso es algo que por eso Dios nos pone a pensar y a decir, venga, ¿será que sí es cierto? ¿Será que todo lo que nos dicen ahí, que estos médicos dijeron tal cosa? Ah, bueno, muéstrame en el estudio para yo saber si sí es eso o no. Y hay veces que nos están engañando y nos dicen eso con tal de vender el cerdo cochino y desasiado, ¿sí? O vendernos y meternos otras cosas que realmente nos están dañando. Es como por decirnos, viene un señor y nos muestra 2 clases de matas. Una mata es venenosa y tú eres un experto en matas, ¿sí? Pongámoslo así. Tú sabes cuál es una planta venenosa y cuál es no. Entonces, él te trae y te dice, mira, yo tengo estas 2 plantas. Esta planta es muy rica, te va a hacer mucho bienestar, te va a traer todo esto, pero tú sabes que es tóxica y te puede matar. Tú lo sabes. ¿Mm? Y el otro te está diciendo, no, yo ya tengo comprobado que eso no es así, te la puedes tomar en estos dosis, es depende cómo te la cocines, es depende cómo la hagas. ¿Tú qué harías? ¿Te la comerías aún así con lo que él te está diciendo, sabiendo que es tóxica, sabiendo que te puede matar? Para pensar, ¿cierto? Entonces son cosas que nosotros, por eso Dios nos dio nuestra mente racional, para pensar, para que le pongamos sentido a lo que estamos haciendo. Por eso Pablo exhorta a la comunidad de Corintio y le dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, no hagas las cosas por hacerlas, sino definitivamente ponle un sentido, ponle un orden y eso es todo lo que debemos hacer también en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares y ahí sí en nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces,
Y si miramos el trasfondo de la comunidad de Corinto, de por qué Pablo le estaba diciendo esto a los corintios, era porque definitivamente esta comunidad estaba en un contexto totalmente pagano. Ellos no estaban en Israel bajo leyes judaicas, bajo leyes del Eterno, sino que estaban en un contexto totalmente pagano. Estaban haciendo cultos parecidos a los africanos, donde en sus fiestas hacen un desorden, hacen cultos de brujería, a donde le hacen, por lo menos hace poquito escuché, no creo que era de África, era de por acá, alguno de Latinoamérica o Hispanoamérica, y escuché que a una mujer indígena cogieron y le hicieron muchos hechizos para que su hijo no naciera. Imagínase, y duraba, había durado un año con el niño ahí metido muerto. Hasta que llegó un pastor y oró por ella y el bebé se salvó, pues gracias a Dios, pero vemos que solo es obra del Eterno. Son cosas que esos practican y eso sí hay la comunidad o el círculo alrededor de la comunidad de Corinto. Tanto que había personas que se estaban convirtiendo, que estaban llegando a conocer del Eterno, y para esa época se levantaba esto de las sacerdotisas, pues ellas estaban tratando de hacer lo mismo, de entrar a hablar al templo, de entrar a hacer su rol de profetisa, de líder, pues que les dijo, por eso él les decía, hagan las cosas decentemente, con decoro, en orden, o sea, todo tiene un lugar para todo. Por eso llegó hasta un momento en decir las mujeres, cállense, sí, acá tienen más autoridad los hombres. No fuera porque es que definitivamente nosotras de mujeres no podemos hablar, no. Es debido al contexto que venían de cultos paganos, donde por lo menos se le hacía culto a Aserá, ¿sí? Y a esta diosa Aserá, pues que tenían, eso era cultos de mujeres, las mujeres eran sacerdotisas donde se prostituían, ese era la labor o ese era, digamos, como la ofrenda que se le hacía a su venerada diosa Aserá, ¿sí? Imagínense, pues eso estaban en cuanto en costumbres paganas totalmente, por eso Pablo les llama mucho la atención, ¿cierto? Y pues esto no es nada diferente a lo que vemos actualmente, ¿cierto? Actualmente pues andamos en la presencia de Dios y aún así hacemos todo tipo de desplantes emocionales y que rayan a faltar de qué pensar, ¿cierto? Hoy en día, ay no, por querer yo cumplir, ay como yo soy el macho alfa, yo voy y estoy cuanta mujer quiero. Ay no, como es que hoy no tengo en mi género definido, entonces soy X o Y persona, ¿sí? Hasta me creo gato porque yo soy gato. Imagínense hasta dónde hemos llegado, no difiere a lo que estaba pasando anteriormente. ¿Sí? Por eso en Deuteronomio 4:6 dice, guárdalos pues y ponlos por obra. ¿Qué debemos guardar y qué debemos poner por obra? Los mandamientos del Eterno, dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué va a ser nuestra sabiduría y nuestra inteligencia? Los mandamientos del Eterno. Las palabras del Eterno nos dan sabiduría y nos dan inteligencia. Dice, ante los ojos de los pueblos. O sea, si nosotros realmente seguimos los mandatos del Eterno, vamos a ver que somos más racionales, más civilizados y somos más respetuosos ante todos los demás, más tolerantes inclusive, que el mismo gente que se dice que son inteligentes, que son tolerantes, pero vemos que son más intolerantes que los demás, ¿no? Hoy en día se está levantando eso. Hoy en día dice, yo soy tolerante y es que me tienen que tolerar a mí como yo soy, pero exigen, más no se ganan la tolerancia, ¿cierto? Cambio nosotros como creyentes nos ganamos la tolerancia, no la exigimos, ¿cierto? No estamos imponiendo, sino que no la ganamos al transcurso de la convivencia con los demás. Por eso ellos lo ven ante los ojos. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Porque los judíos se han libertado de grandes plagas, ¿cierto? Como la peste negra, como otras plagas donde a ellos le dijeron, ustedes fueron los causantes porque a ustedes no les pasó lo mismo que a nosotros. Porque ellos no sufren de tantas enfermedades venéreas como lo sufren las demás naciones. Es de pensar, ¿cierto? Porque ellos no sufren de tantas enfermedades como lo serían acá en las naciones por tener una alimentación que definitivamente no va. Son cosas a pensar, ¿cierto? Son cosas que nos debemos de preguntar cada uno y cada uno las podemos responder allí en nuestro corazón o en nuestra mente. Entonces, ¿a quién se le ocurre que tienes que comer ciertas cosas y ciertas no? ¿A quién se le ocurre que tus relaciones en el matrimonio tienen que ser de cierta forma y no de otra forma? Pues a nuestro diseñador, ¿cierto? ¿Quién pensaría que nosotros tendríamos unas necesidades en cuanto a higiene, en cuanto a la cosa de cuidarnos nosotras, incluso como mujeres cuando tenemos la menstruación, cuando tenemos el embarazo? ¿A quién se le ocurrió eso? O sea, a Moisés, ay, Moisés soñó un día y dijo, ay, voy a escribir esto. Se me ocurrió esto así por arte y gracia del Espíritu Santo. No. Dios se las dio, Dios anticipó. ¿Por qué? Porque ya Dios nos había diseñado. Como Él nos diseñó, Él sabe cómo somos nosotros, sabe cómo es nuestro cuerpo, sabe cómo trabaja, sabe cada una de las cosas, ¿cierto? Tanto que hoy en día han tratado de hacer y de implementar un nuevo ser humano, pero no han podido, ¿cierto? Han tratado de duplicarlo, pero no han podido. Entonces vemos que también todas estas leyes de higiene y todas estas leyes fue hechas por algo. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos de algo que nos puede enfermar aún más. ¿Por qué no nos dice que no comamos sangre? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vamos a un hospital y nos inyectan con una jeringa que ya fue utilizada en otro paciente? Se nos puede pasar las enfermedades de ese paciente a nosotros solo por la misma sangre. Por eso es que nos pide que nos cuidemos. ¿Cuánto más al comer sangre de un animal que uno no sabe ni siquiera qué comió? Todo eso, por eso es que Dios nos pone a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros. No porque Él quiso castigarnos, no porque fue un peso muy pesado, no por nada de eso, sino porque realmente Dios está de cerca de todo. Y Él ya conocía los virus, Él ya conocía las bacterias, Él ya conocía todo eso que hoy en día conocemos que nos hace daño, ¿no? Y de todo eso, pues por eso podemos entender. Entonces, ¿por qué naciones enteras morían para la época de Abraham, para la época de los reyes, para la época todo eso donde no había cirujanos, donde no habían doctores, donde no había nada de esto que hoy en día, pues gracias a Dios, hay toda esa capacidad de hombres que nos pueden salvar, que Dios utiliza para salvarnos, ¿cierto? Pero para ese entonces, ¿qué hacía? Ni siquiera había un antibiótico para calmar el dolor como hoy en día nos da migraña y nos tomamos una pasta y al ratico se nos pasa, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en ese entonces? Aguantes el dolor y mire qué va a hacer, ¿cierto? Entonces, imagínense, por eso Dios tenía tanto conocimiento, por eso Dios le dio ciertas cosas a su gente para que no se hicieran más daño del posible que podían tener, ¿sí? No estaban exentos, pero tampoco les dijo, ustedes no van a estar como cuidarse, yo les voy a dar los parámetros, ¿sí? ¿Cómo es que ellos sí sabían cuál era una planta venenosa y cuál no en medio del desierto? Porque Dios ya se las había presentado desde anteriormente. ¿Sí ve? Entonces todo eso nos ayuda y nosotros no conocimos de las bacterias y de los virus hasta que llegó el microscopio, hasta que nosotros podemos ver eso ya con mayor veracidad, ¿cierto?
Entonces, imagínense, todas las cosas que Dios nos dio solo ¿para qué? Para cuidarnos, para que fueran un regalo, para mostrarnos su amor, no para hacer una carga, no para decirnos, no, es que usted esto, no, ¿cierto? Es como un padre a sus hijos cuidando a sus hijos. ¿Ustedes cuántas veces le tienen que decir no a sus hijos? Demasiadas veces, ¿cierto? Desde que nacen hasta ya creo que casi hasta que envejecen, toca decirles, no hagas esto porque mejor dicho te vas a estrellar, ¿cierto? Ese trabajo de padre nunca acaba. Es lo mismo que el trabajo de Dios. Dios nos muestra a través de sus leyes que no debemos hacer tales cosas porque nos va a pasar tales cosas. Eso es lo que Dios nos muestra. Por eso es que Dios nos creó y nos dio el propósito a cada uno. Y eso lo encontramos a través de las escrituras. Y los vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Ya son las 9:05, me les pasé 5 minutos, qué pena con ustedes, está tan bueno el tema que se me olvida la hora. Entonces, qué pena con ustedes. No sé si tengan dudas o preguntas hasta acá donde vamos. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, todo bien. Listo, vale. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay duda, entonces vamos a